que está en el canal vaginal, la vagina, obviamente los labios mayores, menores, el clítoris y el capuchón del clítoris, ¿no? Entonces vamos a ver segmento por segmento u órgano por órgano la parte histológica, ¿ya? Entonces primero vamos a hablar de los ovarios. Vamos a recordar que son dos órganos glandulares que tienen la forma de una almendra. Tienen un diámetro aproximado de 3.5 por 1.5 por 1 centímetro y obviamente esto va a variar en función a su ciclo menstrual, ¿no? Cuando hay ovulación, obviamente el ovario que está ovulando va a ser de mayor diámetro, ¿no? Entre sus funciones cumple dos funciones que son las más importantes, que es la gametogénesis, o sea, la producción de los gametos, en este caso los ovocitos, y la esteroidogénesis, que es la producción de algunas hormonas, especialmente las hormonas de los estrógenos y la progesterona, ¿ya? Que se producen aquí en el ovario. En la configuración histológica encontramos dos zonas que son importantes, la corteza ovárica y la médula ovárica, ¿ya? Doctora, no está corriendo las diapositivas. Perdón. No está corriendo las diapositivas, doctora. Ahora, ¿corre no? Nada. ¿Nada? Nada. A ver, voy a volver a compartir. Ah, ya sé por qué no está corriendo. Es que lo he agrandado. Ahora se ve, ¿no ve? ¿Sí? ¿Recorren, doctores? Sí, doctora, está en... Sí, se corre. Entonces no lo voy a agrandar, ¿ya? Entonces, aquí está la diapositiva de las características que les había mencionado, que tienen una forma de almendra, que tienen una medida de 3.5 por 1.5 por 1 centímetro, tienen dos funciones, la gametogénesis, que quiere decir que se van a formar aquí los ovocitos, y la esteroidogénesis, porque produce dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Ya, histológicamente tiene dos zonas importantes, la corteza ovárica, donde van a estar los folículos, y la médula ovárica, donde van a estar los vasos sanguíneos, este grado, ¿ya? Y la médula ovárica, por donde entra el hilio ovárico, por donde entran los vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas ováricas, ¿listo? Ahora sí está corriendo, doctores. Sí. Ya. Entonces, vamos a hablar primero de la corteza ovárica, que es la parte más importante, ¿sí? Su superficie va a estar tapizada por un epitelio cúbico, no se van a olvidar siempre, ¿ya? Que también se denomina epitelio germinativo, ¿ya? Bueno, se lo denominaba epitelio germinativo, cosa que ya no se usa porque se ha demostrado que no se originan aquí las células germinativas como antes se creía, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta, que es mal llamado epitelio germinativo, ¿ya? Por debajo de este epitelio encontramos una túnica llamada túnica albuginea, ¿ya? Que es un tejido denso, ¿ya? Esta túnica siempre va a estar por debajo de este epitelio cúbico simple, ¿ya? Y por debajo de este encontramos el estroma cortical, ¿ya? Entonces aquí ustedes ven el dibujito, aquí es un corte histológico donde vamos a ver aquí la túnica albuginea, el estroma cortical donde están los folículos, ¿listo? Sí, se puede ver, no están aquí con letritas diferenciadas. Corteza, no recorre. Ya. Ahora sí, recorrió, ¿no? En la médula ovárica, aquí vamos a ver que la médula ovárica está compuesto por tejido conectivo laxo, ¿ya? Donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos y venas sanguíneas, los nervios que ingresan por el hilo ovárico a través de este tejido conectivo laxo y se distribuyen en toda la región del ovario, ¿listo? Incluso podemos ver algunos trayectos nerviosos importantes, ¿ya? Y en esta zona lo característico es que no vamos a ver los folículos. Entonces, esta zona solamente tiene función ¿qué se llama? Ahorita les voy a decir una palabra. De contener el riego sanguíneo venoso y nervioso para el ovario, ¿ya? Los folículos ováricos, esta es la más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el desarrollo
del folículo en todas sus formas, ¿sí? Primero vamos a definir qué son los folículos. Entonces, los folículos son estructuras redondeadas, ya en cuyo interior se encuentra el ovocito, ¿sí? Como ustedes aquí ven, son estructuras redondeadas en cuyo interior se encuentra el ovocito, en el cual o dentro del cual va a ir desarrollando. Tenemos que tener en cuenta que estos folículos primordiales se forman en la vida intrauterina y al nacimiento tienen un número aproximado entre 600 a 800,000 ovocitos, de los cuales no todos van a madurar, solamente aproximadamente unos 400 se van a ovular, ¿ya? Durante toda la etapa de edad reproductiva de la mujer, ¿listo? Estos folículos se encuentran en diferentes estadios, como pueden ver en esta fotito, ¿ya? Tenemos el ovocito o folículo primordial, ¿sí? Que son estos los más chiquititos, ¿ya? Los folículos secundarios, que son estos, y el folículo antral o folículo de Graf, que es el más maduro, digamos, el que ya está listo para ovular. Vamos a ver uno por uno cómo se compone o cómo está formado histológicamente, ¿ya? El folículo primordial, que es la etapa más precoz de los folículos, ya es la etapa inicial del desarrollo folicular. Aparecen aproximadamente al tercer mes de vida fetal o de vida intrauterina, ya están ubicados siempre en el estroma, en el estroma cortical del ovario. Miden aproximadamente 30 micras y tiene algunas características importantes, ¿ya? Están siempre rodeados, miren aquí está el ovocito, y están siempre rodeados por una sola hilera de células planas, ¿ya? Las células foliculares planas. Esa es la característica de un folículo primordial, que solamente va a tener una capa de células planas, ¿ya? Y por fuera de estas células están las células del estroma cortical, que por lo general son fibroblastos. Aquí ustedes pueden ver en color rosadito más oscuro, ¿no? Que es lo que tapiza todo este epitelio, ¿ya? En el interior del folículo primordial vamos a encontrar algunas estructuras que son estas azuladas, ya que nosotros les denominamos cuerpos de Balbiani, que no es más que un acúmulo de retículo endoplásmico, de centriolas, lisosomas, aparatos de Golgi, mitocondrias, o sea, todos las microestructuras que se encuentran dentro de una célula, ¿listo? Entonces no se van a olvidar qué son los cuerpos de Balbiani y en qué folículo se encuentra, en el folículo primordial, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver una fotito ya de un corte histológico donde se puede ver el folículo primordial con su epitelio plano, simple, ¿sí? Una sola capa y el óvulo adentro, ¿no? El ovocito adentro, ¿ya? Posteriormente el folículo va desarrollando y se convierte en un folículo primario, ¿ya? El folículo primario puede ser unilaminar o puede ser multilaminar, entonces vamos a ver cada etapa. El folículo unilaminar es la siguiente etapa del folículo, la siguiente etapa de desarrollo. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque en el folículo primario ustedes han visto que las células eran planas, van a ir desarrollando y se van a transformar en una capa de células cúbicas. ¿Listo? Entonces, esa es la característica, ¿ya? Estas células cúbicas están en una sola lámina y son bien importantes. ¿Por qué? Porque a medida que van desarrollando, van a ir también multiplicándose y van a ir a formar el folículo primario multilaminar, ¿ya? Entonces, a partir de estas células, ¿listo? También vamos a encontrar unas células que son las células conocidas, una zona conocida como zona pelúcida. Esta zona es bien importante, ¿por qué? Porque aquí se van a formar o se van a producir algunas glicoproteínas, especialmente ¿cuáles? La ZP1, ZP1, la ZP2 y la ZP3. La ZP3 es la más importante, ¿por qué? Porque esta va a hacer a que el espermatozoide y el óvulo puedan fecundarse, ¿ya? O sea, actúa como un receptor para que el espermatozoide pueda ingresar al interior del ovocito en el momento de la fecundación, ¿ya? Esto también es importante, que cuál es la glicoproteína, que digamos, ¿no? Que ayuda o es el receptor del espermatozoide en el momento de la fertilidad, de la fertilización, qué sé yo, ¿listo? Entonces van a tener en cuenta lo que les estoy repitiendo, ¿ya? Entonces, este es el folículo primario unilaminar.
A medida que va desarrollando estas células que ya son cúbicas y estaban en una sola hilera, van a formar el folículo primario multilaminar, donde vamos a ver que ya no es una sola capa, sino de 3 a 4 capas, o sea, va a ser más grueso, ¿ya? Entonces, a esto se le conoce como folículo primario multilaminar, ¿ya? Por ejemplo, en este corte, en el del anterior, podemos ver, ¿no? Un folículo primario, cómo se ve, diferente del folículo primordial, sí, con una sola capa de células, y en esta ya vemos que estas células han aumentado en número y en número de capas, ¿no? Entonces vamos a encontrar de 3 a 4 capas. A esto nosotros le llamamos capa de la granulosa. ¿Por qué? Porque parece que son gránulos la cantidad de células y de hileras que tiene esta estructura. ¿Listo? En el epitelio, vamos a ver si aquí nosotros vemos una imagen donde se veía más agrandado el epitelio, vamos a encontrar algunas microvellosidades, ¿ya? Que ayudan a que el ovocito que está dentro tenga movimiento, ¿ya? Y también vamos a encontrar algunos gránulos corticales que se puede ver aquí, no sé si se ve mi cursor, que están encargados de producir algunas proteasas, ¿listo? Posteriormente a la formación de un folículo primario viene el folículo denominado secundario, ¿ya? Se denomina también como folículo antral. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos ver que hay un espacio, un antro que está lleno de líquido, ¿ya? Por eso es que se lo llama folículo antral, ¿ya? Esta cavidad antral está llena de líquido conocida como líquido antral, ¿listo? Además, también vamos a ver que aumenta el desarrollo de estas células cúbicas. Vamos a ver que ya no están de 3 a 4 hileras, sino son más numerosas, ya de 6 a 12 hileras. Entonces, por eso es que podemos diferenciar en un corte histológico, como ustedes ven aquí en la fotito de un corte histológico, ¿listo? Entonces, van a ver que se nota una capa granulosa mucho más gruesa que un folículo primario multilaminar, ¿no? Ya, entonces, por eso se caracteriza. ¿Ya? Entre estas células, además, podemos encontrar algunas manchas conocidas como cuerpos de Kalexner, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estos cuerpos de Kalexner van a producir algunas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer que hayan buenas concentraciones de ácido hialurónico y protoglucanos, que son importantes para que el ovocito pueda desarrollar adecuadamente, ¿listo? Eso también puede ser pregunta de examen, ¿listo? Por fuera de esta granulosa, aquí ya vamos a poder observar otra estructura que no la podíamos ver en un folículo primario, ¿sí? Si ustedes ven. Vamos a ver que se va a formar lo que nosotros conocemos como la teca folicular, que se encuentra fuera de esta lámina basal, ya, del folículo secundario. ¿Y por qué se da? Por la interacción de algunas células que son importantes también, las células del estroma cortical y los vasos sanguíneos que comienzan a rodear este folículo. Entonces, aquí ustedes ven las células del estroma cortical y los vasos sanguíneos que se ven rojitos, ¿no? Entonces, esta es la característica de un folículo secundario, ¿ya? Esta teca se divide en dos capas que son también bien importantes. La teca interna, ya que es la capa vascularizada donde están los vasos sanguíneos, que aquí pueden ver, ¿ya? Y está formada por células cúbicas que poseen algunos receptores para la hormona luteinizante, que hacen que se secreten andrógenos que luego se van a convertir obviamente en estrógenos, ¿no? Estos andrógenos van a ser convertidos en estrógenos por parte de las células de la granulosa, ¿ya? Entonces, esta es la teca interna. Y la teca externa, que está más afuera, está formada solamente por células del fibroblasto y células de músculo liso, ¿no? Que más que todo van a ir encapsulando a este ovocito, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver esas estructuras, la teca interna y la teca externa. ¿Qué es lo más importante de este folículo secundario? La formación de este folículo antral, ¿ya? Que todavía es pequeño, pero que ya se puede observar. Esa es la diferencia entre el folículo primario y el folículo secundario, ¿listo? O folículo antral, como les había dicho, ¿ya? Este folículo secundario va a ir creciendo, va a ir desarrollando, pero especialmente va a ir aumentando el tamaño del el tamaño de la cavidad antral y del líquido antral. Ya, a este folículo, que ya nosotros lo consideramos maduro, también lo conocemos como folículo de Graf. Tiene un diámetro aproximado de 10 milímetros. Y ustedes ven aquí, el antro es mucho más grande
¿ya? Y también podemos ver la formación de la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? No es más que las células de la granulosa que estaban alrededor, pero que van a ir rodeando al ovocito, ¿sí? Entonces, esta es la corona radiada, ¿listo? Y la corona radiada va a mantenerse en contacto con las células de la granulosa a través de una formación que es la formación del cúmulo ovóforo, que es esta partecita, ¿ya? Entonces, esta es la característica de un folículo maduro, ¿ya? Que ya está listo para que el óvulo sea expulsado y pueda ser fecundado, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta esto, ¿ya? Una vez que el ovocito ha salido del folículo de Graf, el folículo de Graf va a ir involucionando de alguna manera, ¿ya? Primero se va a formar, o sea, va a salir el folículo de Graf y va a dejar un resto, digamos, un remanente que se conoce como cuerpo amarillo, ¿ya? Este cuerpo amarillo va a estar formado por células luteínicas de la granulosa y va a tener la capacidad de producir progesterona, estrógenos e inhibina, ¿ya? Y dependiendo si es que el óvulo o el ovocito es fecundado, va a tener también la función de producir progesterona para que se pueda mantener el embarazo, ¿ya? También vamos a encontrar células luteínicas de la teca que van a tener la capacidad de producir andrógenos que posteriormente van a formar, van a ser convertidos, digamos, en estrógeno, ¿ya? Si es que no ha habido embarazo, no ha habido gestación, este cuerpo amarillo va a seguir involucionando y se va a formar un cuerpo hemorrágico. ¿Por qué hemorrágico? Por la coloración que va a adquirir, ¿ya? Y después ese cuerpo hemorrágico va a seguir su involución y va a formar un cuerpo fibroso conocido como cuerpo albicans, ¿sí? Que es más o menos la cicatriz de un folículo que ya ha involucionado, ¿ya? Entonces, esa es la histología en resumen del ovario, ¿ya? Que es bien importante porque tenemos que conocer dónde se desarrollan los ovocitos, ¿listo? En la parte histológica de las trompas, perdón un ratito, me está entrando llamada. Ya. En cuanto a las trompas, vamos a ver la parte histológica, ¿no? Pero primero vamos a hacer un recordatorio. Nosotros las llamamos tubas o trompas de falopio, ¿no? Son bien importantes, ¿por qué? Porque van a servir de conexión entre el ovario y la trompa, que ustedes ven que la parte de las fimbrias está en contacto con el ovario y tiene la función de captar el ovocito que ha sido liberado por el folículo de Graf, transportarlo hasta la trompa, hasta la cavidad uterina, ¿no? Obviamente la fecundación va a ser a nivel de la ampolla de la trompa. Ya existen 4 porciones en la trompa, anatómicamente hablando. Ya estas son las fimbrias, perdón, aquí he cometido un error. Estas son las fimbrias, que son las que están en contacto directo con el ovario, ¿ya? Sigue un segmento que se llama infundíbulo. Luego viene la ampolla, que es la parte más importante porque es donde se va a fecundar el ovocito. Y el istmo, que es la parte más estrecha y que está en directa relación con la cavidad uterina, ¿no? Con uno de los cuernos del útero. ¿Listo? Vamos a ver cuántas capas tiene la trompa. No sé si ha recorrido o no ha recorrido. Ya. Estructuralmente la trompa tiene 3 capas, la mucosa, la submucosa y la serosa, ¿ya? La mucosa es la que está en la luz de la trompa, ¿sí? Está caracterizado por presentar un epitelio cilíndrico simple que va a tener 2 tipos de células, las células intercalares, que son las que van a secretar glucoproteínas, ¿ya? Y que estas glucoproteínas van a tener la función de nutrir al ovocito o al óvulo maduro mientras es transportado por esta trompa, ¿ya? Y las otras células son las células ciliadas que cumplen la función de transportar al óvulo. Entonces, las intercalares son las que la nutren y las ciliadas son las que la transportan hasta el momento de su fecundación. ¿Listo? Fuera de la mucosa encontramos la submucosa, ¿ya? Que tiene 2 tipos de fibras. La fibra muscular, la disposición de sus fibras musculares van a ser circulares en la parte interna y longitudinales en la parte externa. Y por último, la tercera capa es la serosa, que es el peritoneo prácticamente de la trompa. Entonces, aquí en esta plaquita, ustedes van a ver
las 3 capas que hemos visto. La mucosa, que está en contacto directo con, o sea, está en relación al orificio tubárico, ¿sí? Aquí está la muscular, donde podemos ver, aquí creo que se ve mejor, donde podemos ver la disposición de las fibras musculares, ¿sí? La capa interna, que es circular, ¿sí? Se supone que he hecho un corte transversal, por eso veo así, la capa interna que es circular, donde podemos ver los núcleos alargados, ¿no? Por el tipo de corte que hemos hecho, y la capa muscular externa, donde encontramos la disposición de las fibras musculares en sentido longitudinal, ¿ya? Y la serosa o peritoneo, que es la que envuelve por fuera la trompa, tapiza por fuera la trompa, ¿ya? Entonces, en esto lo más importante yo creo que es que sepan ustedes que en la mucosa hay los dos tipos de células que cumplen función importante para poder garantizar la fertilidad de la paciente, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, me van a cortar, ¿ya? En cuanto al útero, la parte histológica también es bien importante. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de las partes del útero. Las partes del útero son el cuerpo y el cuello, ¿listo? Vamos con fines didácticos, vamos a estudiarlas parte por parte, primero el cuerpo y después el cuello, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar 3 capas en el cuerpo uterino. El endometrio, que es el que está en relación con la cavidad uterina, el miometrio, que está por fuera, que es la capa más gruesa, y el perimetrio, que es el peritoneo que va a envolver al útero por la parte de afuera o por la parte externa, ¿ya? Vamos a hablar primero del perimetrio. Vamos a ver aquí en un colorcito un poquito más lila oscuro, ¿no? Si ustedes lo ven, ya está recubriendo toda la parte externa del útero. Nos sirve, uno, para proteger al útero, obviamente, de infecciones que puedan darse en la cavidad pélvica, ¿ya? Y vemos que esta capa va a estar firmemente unida al músculo, ¿no? Al miometrio, ¿ya? Cuando hay gestación, este peritoneo, este perimetrio o peritoneo, se va a desplegar en un segmento que nosotros le segmento uterino del miometrio, va a ser más fácilmente desplegable, la vamos a poder separar ambas capas, pero en el resto está firmemente pegado, ¿ya? El miometrio es la segunda capa del útero. Ahí están las fibras musculares. Es bien importante que ustedes sepan que estas fibras musculares cumplen una función importante tanto en el embarazo como fuera del embarazo, ¿ya? Tiene un espesor el miometrio, para empezar es la capa más gruesa, tiene un espesor de aproximadamente 1 a 2 centímetros, ¿ya? Y la parte más gruesa siempre está hacia el fondo del útero es la parte más gruesa de la capa miometrial, ¿ya? Está compuesta por fibras musculares lisas y tejido conjuntivo. Ya, entre las fibras musculares lisas vamos a ver que sus fibras van a seguir alguna dirección específica, ¿sí? Hablando de estas fibras, vamos a ver que encontramos, ¿no? 3 capas. La capa externa, que es la longitudinal, donde vamos a ver que sus fibras se van a disponer en forma longitudinal desde la cara anterior hacia el fondo del útero y se van hasta la cara posterior, ¿ya? Pero en sentido longitudinal. La segunda capa es la capa media o plexiforme, una capa cuyas fibras se van a disponer en forma circular partiendo de ambos cuernos del útero, como ustedes ven, ¿ya? Y del otro lado. Entonces van a formar prácticamente una red de fibras musculares, ¿ya? A lo que nosotros le llamamos capa plexiforme. Esta capa es la más importante. ¿Por qué? Porque entre estas redes de fibras musculares vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esta capa tiene la función de contraerse para provocar la hemostasia, para cerrar estos vasos sanguíneos y que no hayan cuadros de atonía uterina. ¿Listo? Y la tercera capa es la capa circular. Ya, la capa circular se caracteriza porque primero va a empezar a ascender desde la parte inferior del cuerpo del útero hacia arriba, ¿listo? Entonces, entre estas capas, la más importante es la plexiforme porque actúa en la hemostasia del útero, ¿listo?
La capa interna o endometrio también es importante. ¿Por qué? Porque se supone que aquí va a anidar o se va a implantar el embrión, el óvulo fecundado, ¿ya? En este endometrio vamos a encontrar que está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, pero también vamos a encontrar glándulas endometriales tubulares, ¿ya? Y una parte que se llama estroma del tejido conjuntivo. En este estroma es donde se van a encontrar las arterias, que de inicio son rectas y posteriormente a ir desarrollando el endometrio, se van a convertir en espiraladas y en arterias tortuosas, ¿listo? En este estroma vamos a encontrar dos capas, la capa basal, que es la que no va a tener cambios hormonales, no va a sufrir recambio, digamos, ¿no? Durante la menstruación, ¿ya? Y la capa funcional, que es donde encontramos ya los vasos tortuosos y espiralados, que es la parte que se va a descamar durante la menstruación, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos estas dos capas. La capa funcional primero, donde podemos distinguir la luz de estas glándulas tubulares, ¿ya? Estas blanquitas, y el estroma, ¿sí? Que es el tejido que está entre las glándulas. Podemos ver aquí en este cuadrito el epitelio cilíndrico simple que está desarrollando, y esta es la parte que va a descamar durante la menstruación. Por lo tanto, esta es la parte que tiene gran reacción a la hormona, especialmente al estrógeno, que es la que produce la proliferación endometrial, ¿ya? En la capa basal, vamos a ver que esta capa está en íntima relación con el miometrio, que está aquí, ¿ya? Esta es la capa que no tiene mucha reacción estrogénica, ya, por lo tanto, no va a producir, o sea, no se va a descamar durante la menstruación y no tiene reacción a la progesterona. En cambio, la capa funcional se va a desprender gracias al aumento de la progesterona, ya, crece gracias al estrógeno y se desprende gracias a la progesterona, ya. En cuanto a la histología del cuello uterino, también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estudiar esta parte del epitelio endocervical y exocervical en el momento de diagnosticar lesiones precancerosas y cancerosas. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar que el cuello uterino tiene dos tipos de epitelio. El endocervix va a estar cubierto por un epitelio, el endocervix va a estar cubierto por un epitelio cúbico, de una sola hilera, un cúbico simple, ¿ya? Y el exocervix está tapizado por un epitelio plano estratificado. En el lugar, en la unión donde se unen estos dos epitelios, nosotros lo conocemos con el nombre de unión escamocolumnar, y es aquí, en este punto, donde se originan las lesiones precancerosas o preinvasoras. Entonces, cuando nosotros tomamos un Papa Nicolau, siempre buscamos tomar de esta parte, que es donde van a empezar las alteraciones, ¿listo? En el exocervix, vamos a hablar primero del exocervix, que está tapizado por epitelio plano estratificado. Sí, vamos a ver que existen tres estratos importantes, ¿ya? El estrato basal, donde se va a producir la proliferación de las células, ¿ya? Porque esta célula va a ir descamando, ya va a ir descamando y las células se tienen que renovar, ¿ya? El estrato medio o espinoso, que es que es importante en el momento de hacer estudios para descartar cáncer de cuello uterino, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células son las que son ricas en glucógeno, ¿listo? Y el estrato superficial, que son ya las células maduras, que son plano estratificadas y son las que van a ir descamando con el tiempo, ¿listo? Aquí en el cortecito, en esta fotito, no puedo agrandar mi pantalla, pero cuando les pase las diapositivas ya lo van a poder ver bien. Se puede ver muy bien en esta plaquita el estrato basal, el estrato intermedio o espinoso y el estrato superficial, ¿listo? En el endocervix, que está revestido, que es esta partecita, para que se acuerden, está revestido por una sola hilera de células cúbicas. Vamos a encontrar también algunas glándulas endocervicales que tienen la función de producir moco cervical. ¿Para qué? Para mantener un grado de humedad adecuado en el endocervix, ¿listo? Entonces, esta parte es bien importante, como les digo, diferenciarlas para ver las alteraciones que se pueden presentar y que se inician ahí en esa unión escamocolumnar, ¿ya? En cuanto a la histología de la vagina,
Ya, la vagina también es un órgano importante porque es el órgano de la cópula. También es el lugar donde más infecciones hay, ¿no? Por algunas alteraciones del pH, de la acidez de la vagina. ¿Listo? La pared vaginal, en la pared vaginal vamos a encontrar 3 túnicas. La adventicia, que es la más profunda, la túnica muscular y la túnica mucosa. De estas, la más importante es la mucosa, donde vamos a poder encontrar 4 estratos celulares, ¿sí? Las células basales, que son cilíndricas, simples, o sea, en una sola hilera, seguidas de las células parabasales, que son unas células redondeadas, las células intermedias, que son células fusiformes, y las células superficiales, que son las que descaman, que son plano estratificadas, poliestratificadas, ¿listo? Entonces, también esta parte es importante para que ustedes se acuerden en el momento de sus evaluaciones, ¿no? ¿Cuáles son los estratos celulares en la túnica mucosa de la pared vaginal? Puede ser una pregunta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la parte histológica siempre es un poquito ardua, pero es importante en algunos aspectos, ¿ya? En cambio, los genitales externos ya vamos a generalizar más porque son externos, ¿no? Podríamos hablar muchas cosas, pero son estructuras pequeñas. Aquí encontramos en los genitales externos, ¿qué estructuras? Los labios mayores, los labios menores, encontramos el clítoris, el capuchón del clítoris, el himen, la uretra y obviamente el monte de Venus cubierto por el vello púbico. Hablaremos primero de los labios mayores. Ya, los labios mayores son en la vida embrionaria homólogos al escroto en los varones, ¿listo? Tienen glándulas sudoríparas, tienen glándulas sebáceas y tienen tejido adiposo. Las glándulas sebáceas, las apocrinas y sudoríparas tienen la función de mantener la producción de moco para mantener lubricada el canal vaginal, ¿ya? Por dentro de los labios encontramos los labios menores, por dentro de los labios mayores, ¿no? Los labios menores, pero, perdón, que son exactamente unos pliegues de piel delgados, ¿ya? Que también van a poseer glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas que van a tener también la función de producir moco para mantener lubricada la cavidad vaginal, ¿ya? Entre estos dos labios encontramos el vestíbulo, ¿ya? El vestíbulo es bien importante, ¿por qué? Porque en la parte posterior de este vestíbulo vamos a encontrar 2 glándulas importantes que son las glándulas de Bartolino, que son las encargadas de producir la mayor cantidad de moco que nos sirve para ayudar a la lubricación durante la copulación. Uno, nos ayuda también para la secreción de moco, que nos va a ayudar a que el espermatozoide se pueda transportar adecuadamente, ¿listo? Y por último, el clítoris, que es lo que asemeja a un micropene, ¿no? En el varón, que es la parte más sensible en la mujer, ¿no? Y está cubierta por el capuchón del clítoris, que también es un repliegue de piel que está cubierto por células planas poliestratificadas, ¿ya? En cuanto a la glándula mamaria, y con esto acabamos. La glándula mamaria también es importante en el aparato reproductor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también va a sufrir cambios hormonales, ¿ya? Las glándulas mamarias son prácticamente 2 engrosamientos de la piel, ¿ya? Va a tener algunas zonas bien específicas, por ejemplo, el pezón, la areola, y en la areola vamos a poder diferenciar los tubérculos de Montgomery, ¿ya? Está formada por acinos, los acinos se van a juntar y van a formar los alvéolos, ¿ya? Y dentro de estos acinos de alvéolos vamos a encontrar los conductos galactóforos, que van a ir a desembocar en el pezón. Primero se van a dilatar y a esa dilatación se conoce como seno galactóforo y van a terminar en el pezón a través de varios orificios, múltiples orificios por donde se va a poder drenar la leche, ¿listo? Estructuralmente vamos a encontrar 3 tipos de tejidos en la glándula mamaria. El tejido glandular, que es de tipo nódulo alveolar y es el encargado de producir el calostro y la leche durante la lactancia. El tejido conectivo, que va a conectar los lóbulos, que aquí ustedes pueden ver en blanquito. Ya, el tejido glandular es este rosadito, el tejido conectivo es este blanquito, y el tejido adiposo, que son estos amarillos, ¿sí? Que se encuentran entre los espacios interlobulares, ¿listo? Entonces, lo importante aquí, ¿qué es?
ya que los conductos galactóforos, después de salir de los lobulillos, se van a dilatar y van a formar los senos galactóforos, que son estas dilataciones que están cerca del pezón y que van a ir a drenar la leche o su producto a través de múltiples orificios que se encuentran en el pezón. ¿Listo? Los conductos galactóforos vienen en un número más o menos de 15 a 20, ¿ya? Y están encargados de la eyección láctea, ¿ya? ¿Qué más? Los acinos son tejido glandular que van a ir juntándose un acino con otro y van a ir a formar los lobulillos, y los lobulillos se juntan y forman los lóbulos galactóforos, que son más o menos entre 15 a 20, ya que son los encargados de la producción ya de la leche. ¿Listo? Entonces, ustedes ven aquí un acino o alvéolo, que es la unidad funcional de la glándula mamaria, que es la encargada de producir la leche. ¿Listo? Este acino alveolar tiene células secretoras, están rodeadas por un mioepitelio que está aquí alrededor y obviamente por capilares sanguíneos, ¿ya? Estos acinos se van a juntar, varios acinos, y van a formar los lobulillos primero, y la suma de varios lobulillos va a formar los lóbulos de la glándula mamaria, ¿ya? En un corte histológico, ustedes pueden ver aquí que están los acinos, ¿ya? Varios acinos. Aquí se ve mejor, ¿sí? Que se forman los lobulillos y los lóbulos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Ninguna? Ya. Hoy día ya tengo que darles un tema más, ya, y mañana voy a dar el ciclo trifásico, con lo que terminaríamos mis teóricas, y el día martes es su parcial, ya. Entonces, voy a compartir un ratito, abriré mis diapositivas primero. Vamos a hablar, es un tema cortito porque es hormonal, entonces he tratado de resumirlo para que sea lo más comprensible posible. Está con harto gráfico para que ustedes se entiendan y se puedan orientar un poquito en cómo es el eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Lo voy a compartir. Ya, entonces vamos a hablar ahorita del eje hipotálamo hipofisiario, que es el sustrato base para la producción de hormonas, que es importante en el desarrollo y en la función del aparato genital femenino. Entonces, primero vamos a ver un poquito de la anatomía, ¿ya? Entonces, vamos a ver que todo va a empezar en el hipotálamo, que es este, ¿ya? Que está unido a la hipófisis a través del tallo hipofisiario, ¿ya? Y por delante del tallo hipofisiario vamos a encontrar el quiasma óptico, que es esto, y el cuerpo mamilar, que es en esta parte, ¿ya? El hipotálamo, como les dije, está unido o está en contacto con la hipófisis, y la hipófisis va a tener dos segmentos importantes: el lóbulo anterior o adenohipófisis, que deriva de las bolsas de Rathke, y el lóbulo posterior o neurohipófisis, que deriva de las células del tercer ventrículo. ¿Listo? Lo más importante para nosotros es la adenohipófisis, porque es la encargada de producir varias sustancias liberadoras de hormonas que van a hacer que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el hipotálamo, primero vamos a hablar del hipotálamo, es más o menos el comandante, el que comanda la función de todo la hipófisis y la producción de hormonas para desarrollar algunas funciones de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, el hipotálamo cumple una función importante: secretar sustancias que estimulan a la hipófisis para que la hipófisis secrete hormonas específicas que van a ir a actuar en algunos órganos específicos también, ¿ya? Aquí tenemos qué hormonas va a producir la hipófisis. Para empezar, hemos dicho que el hipotálamo es el que va a producir
hormona liberadora, y esta hormona liberadora va a hacer que esta hipófisis libere esa hormona que el hipotálamo le está diciendo que libere, ¿listo? Con esos cuadritos se van a orientar un poquito más, ¿ya? Entonces, el hipotálamo, si es que el hipotálamo manda la señal ¿qué les digo? Estimula a la hipófisis a que produzca una hormona, siempre tiene que liberar una sustancia específica. Por ejemplo, si libera la hormona somatoliberina, que nosotros le ponemos las siglas de GHRH, eso también tienen que saber porque a veces en los exámenes solamente vienen las siglas, entonces ustedes tienen que saber qué quiere decir GHRH, ¿no? Es la somatoliberina. Entonces el hipotálamo libera la somatoliberina y la somatoliberina va a ir a la adenohipófisis y va a estimular que esta adenohipófisis libere la hormona de crecimiento, como aquí ven. Esta hormona de crecimiento tiene funciones importantes. Primero, va a hacer que haya un crecimiento longitudinal, o sea, tiene importante función en el crecimiento de la paciente, ¿no? En la talla, ¿ya? Además, va a favorecer también la lipólisis, en cierto modo, también va a ayudar a que desarrollen algunos caracteres y la distribución de su tejido graso, ¿listo? Además, antagoniza la acción de la insulina. Entonces, estas son las funciones importantes de la hormona de crecimiento, ¿listo? Otra hormona que va a liberar, que se libera gracias al hipotálamo. El hipotálamo libera a la hormona tiroliberina, ¿sí? Va a producir hormona tiroliberina y esta hormona tiroliberina va a estimular a la adenohipófisis para que produzca la hormona tirotropina. Y la tirotropina es bien importante, ¿por qué? Porque esta es la que va a comandar la producción de hormonas tiroideas, T3, T4, TSH, ¿listo? Otra hormona que es producida a nivel del hipotálamo es la hormona liberadora, es una hormona liberadora, ¿no? De corticoides, la corticoliberina o CRH, ¿sí? Entonces, si el hipotálamo libera corticoliberina, la adenohipófisis, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir corticotropina o ACTH. ¿Y de qué está encargada la corticotropina? De producción de glucocorticoides y de algunos andrógenos en la glándula suprarrenal. ¿Listo? Los andrógenos, obviamente, después de pasar diferentes etapas, va a dar origen al estrógeno, por eso es importante también esto, ¿listo? Otra hormona es la hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la prolactina, inhibidora de la prolactina, ¿y qué es lo que produce? Hace que la adenohipófisis deje de producir prolactina, ¿ya? Entonces, esto ocurre en las pacientes que no están embarazadas, pero si es que la paciente estuviera en etapa de gestación, entonces esta hormona liberadora se va a producir en menor cantidad, cosa de que la prolactina no se inhiba y se produzca gran cantidad de prolactina, que está encargada de que la glándula mamaria desarrolle y empiece a producir leche y calostro, ¿listo? Por eso es importante también este eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué? Porque gracias a este también vamos a poder desarrollar nuestra vida sexual, ¿listo? Otra hormona es la gonadoliberina o GnRH, ¿ya? O hormona liberadora de gonadotrofinas también. ¿Ya? Entonces, esta gonadoliberina es producida por el hipotálamo y va a ir a estimular a la hipófisis a que produzca la hormona luteinizante, que está encargada de que se produzca la formación y la liberación del óvulo, o sea, de la ovulación. También va a estar encargada la hormona luteinizante de la formación del cuerpo amarillo si es que no ha habido embarazo o gestación, si es que no ha habido fecundación. ¿Ya? Y este cuerpo amarillo, y esta hormona también va a estar encargada de la producción de cierta cantidad de estrógenos, progesterona y obviamente de LH y FSH también. ¿Listo? Y por último, vamos a ver por qué es importante la neurohipófisis. La adenohipófisis es la parte que está en la parte, es un segmento que está en la parte anterior de la hipófisis. La neurohipófisis está en la parte posterior. ¿Ya? La neurohipófisis en sí no produce hormonas. Las hormonas que se producen a nivel de dos quiasmas, el quiasma óptico, o dos núcleos, perdón, el núcleo supraóptico, que es este, y el núcleo paraventricular.
Entonces, estos dos núcleos van a producir hormonas, ¿ya? Y estas hormonas van a ser llevadas a través de los axones de ciertas neuronas, ¿no? De las más grandes, a través del tallo hipofisiario y van a llegar a la neurohipófisis y ahí se van a almacenar. Por lo tanto, la neurohipófisis no produce hormonas, es más bien un lugar donde se van a almacenar algunas hormonas. ¿Listo? Una vez que están almacenadas las hormonas, ¿qué hormonas va a poder liberar esta neurohipófisis? Son dos las más importantes. La hormona antidiurética, que va a tener importante función en el riñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a regular la cantidad de agua que el riñón va a excretar en la orina, ¿ya? Y también va, gracias a esto, va a mantener un balance hidroelectrolítico bueno, adecuado para la paciente, ¿listo? Y también en la parte de ginecología es importante porque va a producir también la liberación de oxitocina. ¿Ya? La oxitocina, ¿para qué es importante? Primero, para que se eyecte la leche. ¿Por qué? Porque hace que los conductos de lactoporos se contraigan y se pueda eyectar la leche. Para eso sirve la oxitocina. Pero también nos va a servir en el momento del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque la oxitocina, gracias a la oxitocina, se van a producir las contracciones uterinas, se va a producir la dilatación del cuello y se va a producir el parto. ¿Listo? Básicamente, este es el eje hipotálamo hipofisiario que es importante para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque va liberando hormonas liberadoras o sustancias que son, ¿cómo les digo? Son sustancias que van a producir la estimulación para que se libere hormonas por parte de la hipófisis en su lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, ¿ya? Entonces, aquí en el último, yo les tengo un cuadrito donde podemos ver un resumen de todo el eje hipotálamo hipofisiario y por qué es importante en la mujer, que lo hemos visto ya en fotitos más grandes en la parte de arriba, ¿no? El hipotálamo, que va a producir sustancias para que la adenohipófisis produzca la LH, la FSH, ya, y la inhibina, que son las 3 hormonas más importantes en un ciclo ovárico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, doctores. Entonces, si no hay preguntas, les dejo con la teórica de la doctora Chipana. ¿Listo?